Shalom, Shalom. bienvenidos a una nueva jornada de reflexión de la palabra del Señor con un café con raíces. Con aroma a Torah. Amén. Amén. La porción que nos toca ahora es la parashá Vayelej. ¿Qué significa? Y fue ¿Quién fue? Moisés. Y caminó también, Y dice caminó otra. también, dice el principio del texto, ¿no es cierto? Ujú. Claramente él caminó hacia los bordes hacia la altura de los montes, ¿no es cierto? De donde pudo apreciar la tierra Prometida. prometida y convocó al pueblo y le dio su último discurso. El eh, cántico de Moisés. Trascendió en cómo podía mejor dejar toda su experiencia, las meditaciones y las recomendaciones que el Padre le había dado para la nueva generación, y dejó ese cántico de Moisés, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, la porción para la lilla número 6 que nos corresponde hoy día compartir es desde el capítulo 31 de Devarim de Deuteronomio, desde el versículo 20 hasta el versículo 24. ¿Ya? Son solo 4 versos, pero muy profundos. O el Señor nos ha llevado a aguas más profundas. Amén. Amén. Veamos qué significa si puedes hablar debajo del agua. Amén. Amén. No sin antes orar, ¿verdad? Sí, pues. Disponer nuestras vidas para Él. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder escuchar tu voz y ser instruidos, Señor. Tú eres bendito, Adonai, porque nos das tu instrucción, tu palabra, que es lumbrera a nuestros pies para poder seguir avanzando hacia ese encuentro que tendremos contigo, Señor, y tener la certeza de nuestra salvación. Bendito seas, Adonai. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos a leer entonces. Dice, ¿por qué? En el versículo 20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Wow. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes de que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse. Amén. Amén. Ujú. Bueno, el Señor sabe que es un pueblo, que somos un pueblo de dura cerviz. Recordemos que hay un contexto en el cual ellos vienen sostenidos por el maná del cielo, ¿no es cierto? Ahora van a entrar a la tierra prometida y van a empezar a comer de lo que no sembraron, a vivir en casas que ellos no No edificaron. construyeron, no edificaron, y de las viñas, beber del fruto de las viñas que ellos no plantaron. Por lo tanto, ellos ya están haciendo planes en sus corazones, anhelando lo por venir, los beneficios de la tierra prometida. Amén. Y de sus moradores. Claro. Además, sin duda ellos, recordemos que vestían con ropas que tenían años de uso, zapatos Que no de se buena marca, desgastaron. no se desgastaron por 40 años, Claro. dice ahí en Deuteronomio 8, lo veíamos hace un rato atrás. Pero aquí lo que está ocurriendo es que Moisés les está declarando lo que el Señor piensa de ellos. Dice que lo introducirá en la tierra que juré a sus padres, en la cual fluye leche y miel.
Es decir, está declarando que viene un tiempo de prosperidad. Y nosotros tenemos que atender esto también en nuestras vidas. Cuando uno tiene un tiempo de prosperidad, cuando estamos en un tiempo en el cual está la abundancia y la dulzura del fruto de nuestras manos, cuando ya alcanzamos los resultados de nuestras vidas y parece que ya pasamos la etapa de las zozobras, de las preocupaciones, ya estamos sostenidos, estamos bien atendidos, estamos cuidados económicamente, en salud, todo en la área que para ti haya significado atravesar un desierto. ¿Y qué dice el Señor? Que cuando ya pasa la aflicción, ¿cómo están los corazones cuando uno está en un desierto? Cuando uno está pasando una situación difícil. Cuando ya has pasado la situación difícil. No, cuando estás en la situación difícil. Una aflicción, pues, hay un quebranto, hay humillación, hay un clamor. Uno se recuerda del nombre del Padre, pues, y clama a Él, pidiendo su cobertura, su provisión, sanidad, no sé, conforme a la tribulación que uno pueda estar viviendo en ese desierto. Bueno, y el Señor dice que van a entrar a esta tierra de bendición. Es decir, el Señor te hace promesas cuando uno está en estas circunstancias. O nosotros debemos saber que Él es el que nos puede sacar de esa condición y llevarnos a un lugar de refrigerio, claro, a un lugar de refugio, a un lugar de descanso, al lugar de su promesa. Claro. Al lugar de su promesa. Está diciendo que al pueblo que cuando llegue a esa circunstancia y ya te olvides de ese desierto, de las miserias como aguas que ya pasaron, vas a empezar a engordar, vas a empezar a nutrirte de los beneficios. Claro. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Dice que se volverán a dioses ajenos y les servirán. Y me enojarán, dice. Y me enojarán. Me enojarán. O sea, el Señor se molesta. Porque de otra forma pasamos a ser deudores, ¿no es cierto? Claro. Él nos trae a situaciones en las cuales antes estábamos empobrecidos, llámese material, espiritual o emocionalmente, y cuando estamos en una situación ya Él como que invierte en nosotros y nosotros pasamos a ser deudores de Él y no le respondemos a Él, le respondemos a otros dioses. Por eso la asimilación con las naciones es un pecado de idolatría. Claro, porque vas tras dioses ajenos. Y eso Él dice que a mí me duele el corazón porque dice, me enojarán. Claro. Y seguido eso dice, e invalidarán mi pacto. Wow. Y eso es tremendo porque claramente justamente habla de cuando, en el principio cuando es entregada la Torá, ¿no es cierto? Como esa que tú vas, ese contrato nupcial, y cuando ellos van tras dioses ajenos, cometen adulterio, lo que es idolatría, y claramente rompen ese contrato, ese pacto. Por eso que dice que invalidará mi pacto. Claro, por eso te comentaba que saltaba el corazón, porque cuando un esposo es engañado por su esposa con otro hombre, imagínate todo lo que pasa ahí detrás. Entonces, ¿cómo no estremecerse con esta declaración, ¿no es cierto? Uno a la esposa es su familia, le ama, es con quien se proyecta para toda la vida. Es su carne. Y cuando no pasa eso, queda un corazón lacerado. Claro. Y eso enoja, molesta. Así que, ¿cómo no entender o tratar de compartir con ustedes cuál es la sensación que provoca esto? Y lo está declarando previo a que pase. Y esto es lo más increíble. Porque a pesar que sabe que va a pasar, Él tiene un plan. Él tiene... No se trata de Él, se trata de lo que está haciendo con su pueblo. Lo que pasa es que justamente Él ya de antemano, desde el principio, conoce el término de esta historia. Sin embargo, Él lo que busca es que nosotros tengamos libre albedrío.
que tengamos la opción de elegir. Y Él espera que nosotros nos volquemos a Él, que haya un arrepentimiento, una techuvá, porque Él sabe que de alguna manera a nosotros, en nuestra humanidad, nos cuesta obedecer. Por lo tanto, Él espera que de voluntad lo hagamos, pero juntamente con, como dice, juntamente con la prueba les daré la salida. Y así mismo como Él nos prueba, y aún sabiendo que nosotros íbamos a desobedecer, íbamos a fallar, íbamos a pecar, nos da la salida. Y esa salida es nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él, y solo por medio de Él, podemos alcanzar la salvación, porque no es por obras, porque sabiendo de antemano que nosotros no íbamos a poder cumplir a cabalidad los mandamientos. Y hasta el día de hoy nos cuesta, si no es por su Santo Espíritu que nos ayuda, nos da convicción de pecado y nos lleva también a esa techuvá, ese arrepentimiento, y también nos conduce en camino de verdad. Claro, y Moisés siente ese compromiso y esa ansiedad, por eso les deja este canto que se va a ver en la siguiente aliyá, ¿no es cierto? Claro. Y hasta el Apocalipsis, que dice que ahí vendrán, ¿no es cierto?, con el cántico de Moisés, cantando ese cántico, los que sean salvos. Claro, ¿por qué? Porque él quiere dejar este canto para que les recuerde que esto nos fue advertido. Claro. Y no lo tercericemos tanto. Esto es para todos nosotros, ¿no es cierto? Por eso. Pero en ese minuto esta nueva generación, este nuevo pueblo, está dejando esta condición. Pero además reconocer de que él hacer una declaración a través de este acto, dejar este canto proféticas en términos de qué, en términos de que sabe que un pueblo dura servir y si estando él se comportan con esta sensación ya en su corazón, y eso está hablando de que se están predisponiendo ya a fallar, y si están dispuestos a hacerlo de cara a él, ¿qué más cuando él no esté? Claro. Y esto me trae recuerdo cuando mismo Jesús le decía, generación incrédula, le decía, ¿hasta cuándo tendré que estar con nosotros? ¿Cierto? Y declaraba, ¿qué declaraba él? Él declaraba, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque parece que el alimento que consumimos, el llenar el vientre, el estar satisfechos, atendidos en el cuerpo, parece que es contrapunto al espíritu. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros somos capaces de afligir nuestra carne, estamos desarrollando un carácter. Por eso es tan importante, sobre todo a la antesala. Recordemos que estamos revisando una paracha que es un par de semanas antes del tiempo más especial, espiritual para el pueblo del Señor, que es Yom Kippur. Es el tiempo sagrado en el cual de arrepentimiento, donde se hace una introspección, ¿no es cierto?, de nuestras faltas, donde seremos pesados en balanza, es así, en un tiempo como este, para meditar en torno a esto. Para ver si seremos inscritos en el libro de la vida, dice nuestro hermano judío. Entonces, debemos reconocer que hay un tiempo especial y no por nada el Señor coloca la porción de la palabra en este tiempo a disposición de todos nosotros, porque nos está llamando a que las circunstancias que estamos viviendo hoy, si estamos a bien y no nos hemos recordado de que el Señor ya fue fiel, si tú estás bien hoy día, si estás atendido, si Él ya resolvió tus problemas, si Él cumplió ya los anhelos de tu corazón, es porque tú en algún minuto te deleitaste en Él. Porque su palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y yo cumpliré los anhelos de tu corazón. Eso viene detrás de un clamor, ¿no es cierto? Detrás de una obediencia, detrás de una determinación a dar un paso, de creerle al Señor a sus promesas. Entonces, ¿Él qué es lo que hace? Él satisface, Él nos ama primero siempre. Él siempre nos da la porción primero. Y después debe venir nuestra fidelidad si es que nuestro corazón está agradecido. Si no tenemos un corazón agradecido, significa que no vamos a retribuir nuestro servicio o nuestro gozo, nuestra fidelidad, a esa fidelidad.
Yo, como ejemplo, hay un amigo, que no viene al caso quién, ¿no es cierto? Que yo me acuerdo que cuando a él le conocí, no siendo amigo aún, pero cuando lo vi la misma actitud de para de vida que yo tenía antes de venir a Cristo. Y muy sensual, en su tiempo muy seductor. Y cuando lo vi, vino al tiro en mi corazón un amor por su alma. Y le dije, Señor, le dije yo, pensar que yo así, esa era mi postura a lo mejor antes de mi vida. ¿Por qué, si ya lo hiciste conmigo, por qué no lo haces con él? ¿Y sabes para la gloria del Señor lo que pasó? Que me fui un intercesor para él. Y ese día, porque esto fue un ambiente laboral, nos sentamos a comer. Él justo me vio, me dijo, colega, ¿vamos a almorzar? Ok, vamos, almorcemos juntos. Nos fuimos a almorzar y sin mediar ni una palabra, sino que comiendo, él empezaron a caer sus lágrimas. El bendito sea. Había escuchado mi clamor y yo cuando empecé a ver sus lágrimas, yo interpreté enseguida lo que estaba pasando. El Señor había escuchado la intercesión, el clamor. Y él no entendía nada, a veces no sé qué me pasa, me decía, Alexis, yo no sé qué me pasa, me decía, perdóname, pero no puedo parar, y empezó a concordar. Y yo te conté esa historia, ¿no es cierto? Muy bonito. Bueno, y en ese minuto el Señor preparó todo y él abrió su corazón respecto a lo que le pasaba. Andaba de chica en chica, nada lo saciaba. Nada lo saciaba, y él lo único que anhelaba era tener una esposa, una familia, lo único que quería, y por eso lo pasaba mal de relación en relación, porque no sabía vivir como Dios manda. Y lo otro era que estaba atormentado por su jefatura, y lo único que quería era poder tener una oportunidad de desarrollo, de crecimiento. Bueno, esto fue hace unos años atrás. Adivinen qué, el Señor hizo la obra, le dio una esposa hermosa y le dio un trabajo. Hoy día tiene un cargo de ejecutivo. Pero llegó después de un par de años que no nos veíamos, me encuentro que el Señor le había entregado lo que él anhelaba, pero él estaba lejos del Señor. Entonces, eso es. Corazón. Eso es. Cuando Él nos ama primero y nos entrega lo mejor, nosotros le vamos a agradecer y les vamos a ser fiel. O nos vamos a olvidar. O nos vamos a olvidar de Él, lo vamos a menospreciar y nos vamos a asimilar con el mundo y nos vamos a olvidar de que Él nos amó primero. ¿No es cierto? Eso se trata de esta porción en realidad. Esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Claro. Qué bonito el contexto, por eso es tan profundo. Sabes que, bueno, esta palabra trae mención a cuando entres en la tierra. Y cuando entres en la tierra dice, te vas a olvidar, ¿no es cierto? Anuncia, ¿no es cierto?, de que llegarás, ¿no es cierto?, a este lugar y se saciarán y engordarán y volverán a los dioses ajenos. Y resulta que estos dioses ajenos y les servirán, habla de las 7 naciones que estaban en esa tierra, la tierra prometida, habitando en ese entonces. Y dice en el Deuteronomio 7, verso 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Wow. Y resulta que esa palabra el Señor me traía a la memoria cuando nuestro Señor Yeshua está, ¿no es cierto?, confrontado con los fariseos porque había liberado a un endemoniado. Oh, sí, pero antes que haya a ese punto, un solo segundito. De otra forma está diciendo que el pueblo de Dios es una nación muy pequeña. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces tenemos que saber de que somos minoría, a veces en medio de este mundo. Desde eso entonces. Amén. 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 Porque la mayoría va a terminar asimilándose. Claro. Van a ser poco. Los que no. La manada pequeña. Sí, claro. ¿No es cierto? Amén. Amén. Sí. Dice, bueno, de hecho dice, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Bueno, entonces dice, me traía recuerdo esta palabra el Señor cuando leía esta porción respecto de las 7 naciones.
que resulta que cuando nuestro Señor estaba en esta tierra, Él sanaba, ¿no es cierto? Y libertaba de aquellos que estaban con espíritus inmundos. Vienen los fariseos y lo Confronta. confrontan de por qué, en nombre de quién Él libertaba. Entonces decían, es seguro que lo hace en nombre de Belcebú. Entonces él les dice, ¿no? ¿Cómo voy a liberar en nombre de Belcebú si una casa no puede estar dividida contra sí misma? E incluso los confronta y les dice, bueno, ¿y ustedes entonces, o los otros cuando libertan, ¿no es cierto?, en nombre de quién lo hacen entonces? Pero bueno, Sí, tiene un es humor un muy humor, sarcástico, sí. ¿no? Es muy lindo. Me encanta. Bueno, el asunto es que en torno a esta palabra, luego de esto dice, bueno, en el verso 24 dice, cuando, hablando del espíritu inmundo que vuelve, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser el ser peor que el primero, ¿verdad? Bueno, respecto de esto, el Señor me hablaba que esos 7 espíritus representaban estas 7 naciones, Wow. porque efectivamente el pueblo de Dios había salido de Egipto, había sido libertado del cautiverio de Egipto y de lo pagano de Egipto, y fueron hacia el desierto, así como dice que este espíritu que fue libertado fue al desierto, buscando, ¿no es cierto? Em, dice que andaba por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice volveré. Entonces resulta que fueron libertados, ¿no es cierto?, de este espíritu de Egipto, fueron llevados a ese lugar seco, árido, el desierto, y luego van hacia la tierra prometida. Y resulta que lo que estaba hablando nuestro Señor Yeshua estaba hablando de lo que había ocurrido con el pueblo. Porque ellos, habiendo sido libertados del espíritu que habitaba, que gobernaba Egipto, van a ese lugar seco, árido. O sea, perdón, solamente queremos coger una presión. Primero ellos estaban en la tierra, vino el Sí. tiempo de hambre Ujú. y se fueron a Egipto. Claro. Y cuando volvieron a su casa, Ujú. se encontraron estos 7 pueblos. Ya, estaba ordenada, no estaba vacía, pero estaban estos 7 espíritus inmundos, estas 7 naciones que representan estos 7 espíritus inmundos, que eran peores que el estado primero de aquel hombre, dice. Eran Estas peores. 7 naciones entonces representan Esos 7 espíritus que hablaba el Señor. wow, y que Esos tiene que ver espíritus con inmundos. ángeles, ¿no es cierto? Estaban Gobernando, sobre esas naciones. claro, ángeles, potestades, principados. Ángeles caídos. Entonces, Lo espiritual en lo terrenal. claro, de hecho, por esto hablaba el Señor estas cosas. Entonces, de hecho, incluso dice, mientras decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero Wow. él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Amén. Trayendo mención a las recomendaciones que Moisés le estaba dando, ¿no es cierto? Claro. Y a través de su canto, para que se acordaran cuando estuvieran en esta situación. Entonces, el canto de Moisés es un canto para arrepentimiento, es un canto de Teshuvá, Sí. es un canto que confronta, Ujú. que debe confrontar cuando uno no está agradeciendo o siendo fiel, retribuir a la bendición que Dios puso en nuestras manos. Claro. Entonces nosotros debemos estar atentos y apercibidos de cuáles son esas naciones, qué representan. Y entonces podemos ver que son estas 7 naciones. Por ejemplo, los heteos eran los hijos del terror. ¿Y qué representaba esto? Pero mire, por ejemplo, yo que tanto amaba tener mi familia, el Señor me trajo a tierra bendición, me entregó mi familia, tengo una esposa que tengo que cuidar, que tengo que administrar, y no me debo asimilar a las naciones que voy a encontrar en este tiempo de bendición. ¿Qué dice el espíritu eteo? Los hijos del terror. Los hijos del terror. Claro, es decir, tener miedo. Sí.
¿Cuántas veces? Muchas veces nosotros tenemos miedo, pues, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a tantas cosas, pues. Entonces, para poder tener una vida, para reconocer este espíritu etéreo que atenta contra las bendiciones que tenemos para administrar, tenemos que reconocer que el Señor no nos dio espíritu De temor de temor, sino que de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿cuántas veces el temor de seguir adelante o a veces abrir nuestro corazón o de iniciar una relación, de creer que estas bendiciones que el Señor coloca a disposición de nosotros son de bendición? Que son de Dios, como muchas veces E ir, dicen. ir con todo. A veces tenemos temor de realmente, como llama este mundo, quemar las naves, ¿no es cierto? O de tomar Ir, una iniciativa, perdón, o como también de incluso de temor de por lo que está ocurriendo en estos tiempos. claro. Entonces, cuando nosotros ya el Señor nos ha dado este espíritu de poder, de amor, de dominio propio, uno que va declarando, no temo al fracaso porque Él me guía. No temo la soledad porque Él está conmigo, ¿no es cierto? No temo lo desconocido porque conozco al Dios. conozco al Dios al tener la palabra, la Torá en nuestro corazón, ¿no es cierto? No temo la muerte porque Cristo la venció. Entonces, no temo a que mi esposa, por ejemplo, en el ejercicio del caballo, no se vaya a sentir amada si es que yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Porque al fin y al cabo te voy a amar como Dios manda. Y eso trae libertad, se va fuera del temor. Porque el amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Entonces, esa es la misión, entender que estamos de paso por esta vida y que estas circunstancias de beneficio económico, de bienestar emocional, por no perder esto material, por decirlo, esto transitorio de este mundo, el o hasta confort, una relación, la no podemos desechar al Señor. Claro. ¿Por qué? Porque esto va a traer temor de que perdamos nuestra salvación. Nuestra salvación está en juego. Entonces yo no por decirle amén a mi esposa, que a lo mejor puede estar en algún minuto confundida en algo, o voy a idolatrar a mi esposa y la voy a colocar en el centro de todo, en nadie si voy a abandonar el servicio, el ministerio al cual el Señor me ha llamado, ¿cierto? O así con el trabajo o con cualquier otra bendición, porque eso va a traer temor. Entonces nos empezamos a asimilar. Tú no quieres cumplir la integridad que Dios demanda en tu trabajo, en tu ministerio, en obedecer la palabra verdadera. Eso, si tú no cumples la verdad a la cual estás llamado a testificar, lo que va a venir detrás es un espíritu de ateo dominando tu corazón y te va a traer temor. ¿Temor de qué? De perder tu salvación. ¿Cierto? No vas a llegar confiado, porque si amas, echas fuera todo temor. Los jerjeseos, que era el otro pueblo, son los moradores en barro. Entonces habla de lo carnal, de lo que desde el hombre, como en su concepción, Adán fue creado del polvo, de la tierra. Y nosotros heredamos al final por el pecado, el pecado original, como decimos nosotros. O sea, no somos carnales. Claro, heredamos ya no la imagen, ya no somos a la imagen de Dios, sino que la imagen de Adán. Claro, o sea, de hecho, cuando uno mira ahí en Génesis, en el capítulo 5, dice que Adán fue creado a imagen de Dios y Sem, claro, Set fue creado a la imagen de Adán. Claro. Y de ahí viene nuestra descendencia. Entonces, pasamos a ser hombres carnales, que fallamos. Sí. ¿Cómo dices tú? Esta carne le gusta pecar, pues le gusta el pecado, ¿no es cierto? Le gusta lo sensual y hay que hacerle contrapunto con lo espiritual a lo carnal. Fíjate que el pueblo jerjeseo, hija, habitaba, era una facción, una tribu de los pueblos cananeos que vivían al lado oeste del Jordán y al lado norte del Mar Rojo. Y este pueblo
Es lo más probable que eran alfareros, trabajaban con la tierra, trabajaban con la tierra. Pero nosotros conocemos. Al verdadero alfarero. Y que tenemos que dejar que Él nos moldee Amén. a su imagen. Entonces, para que Amén. ya no sigamos siendo un hombre carnal, la semejanza de Adán, sino que seamos modelados para ser conforme a su imagen, por Amén. medio de Cristo. Entonces tenemos que dejar que la palabra, como decía Juan, se haga carne en nosotros. Amén. Entonces nosotros dejarnos moldear por la palabra que transforma, esta bendita palabra del Señor transforma la vida, y dejar que el fuego del Espíritu Santo cueza este barro. Amén. Y podamos ser vasijas útiles para usos honrosos o sí, viles, pero ser vasijas útiles en sus manos. Amén, bendito sea el Señor. Y también estar dispuesto a que de pronto, si en el proceso el Señor, que es nuestro alfarero, ve que es necesario quebrar la vasija y hacerla nuevamente, pero que no nos suelte de sus manos. Entendamos que es parte del proceso. Amén. Que puede ser doloroso, pero que Otro sabemos pueblo. que el Señor nos va a hacer. Amén. Conforme a su imagen. Los amorreos son alpinistas, trepadores, perdón. Claro, estos vivían cerca del sector norte, en las montañas, las colinas, las montañas de... De hecho, nosotros a veces como que tendemos a espiritualizar que todos aquellos que van hacia los montes son más bien personas consagradas, que buscan la presencia de Dios. Sin embargo, no todo es así. Aquí vemos el ejemplo claro de los amorreos, que eran aquellos que habitaban en lugares altos, pero que no eran precisamente muy espirituales. De hecho, vemos que hay un montón de reyes que conformaban a los amorreos, eran 5 reyes, y cada uno tiene, conforme a su nombre, una característica. Por ejemplo, estaba sí, en Josué, pero se me permite leer ahí, dice, en Josué 10:3, dice, por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Ohán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, y después en el versículo 5 dice, se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Egón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Claro, aquí habla de que ellos se unieron para vencer a un pueblo. Entonces, ya se menciona el nombre de estos reyes. Este espíritu ya es más duro porque está conformado por una unidad. Así es. Son 5 reyes que están ahí. Oham significa destrucción, ¿no es cierto? Y la aplicación de esto es que se unen, se asocian para murmurar, para chismear. Ninguna conversación de pasillo es gestionable, decimos nosotros. Y lo que primero empieza a hacer, se empieza a multiplicar la murmuración. Y esto nosotros le llamamos y algunos incluso algunos la usan la palabra de verdad para querer tener la razón y desvirtuar a otros. Nosotros no deberíamos usar la palabra del Señor para desvirtuar a otras personas, querer por medio tener la razón, aunque tengamos la razón, aunque sea verdad, usarla para dañar a otro. La palabra siempre debe ser con el propósito de amar a otro. Edificar. Y lamentablemente en el ámbito ministerial sobre todo se usa mucho esto, que a veces tener la verdad da permiso para poder quebrantar a otros. Pero el pecado se corrige con verdad y misericordia. Y Dios es amor. Entonces la motivación adecuada de usar la palabra, aunque tengas razón, no la uses para dañar a otro. Eso es la Lashon Hara, que mencionaba usted. Y eso producía la lepra. Y lo vemos en el caso de Miriam con Moche, ¿no es cierto? Ya lo había visto Moche. Debir, Piram, era el otro rey como un asno salvaje o rebelde. Eso significa, claro. Era el rey de Jamut. En las alturas, elevación también significa eso, Jamut. Y la aplicación es que en la altivez del corazón hay rebelión. Debir,
el otro rey, oráculo divino, ¿no es cierto? Son aquellos que en su afán de ser como los verdaderos siervos de Dios se autoproclaman y ostestan conocimiento de la palabra y servir para poder obtener títulos. Sí, así como los profetas profetizaban en nombre del Señor, pero ellos solamente lo hacen porque no quieren quedarse atrás, diciendo palabras que no provienen de Dios, sino que de su propio O sea, los corazón. falsos profetas. Claro. Hoy día los que profetizan sobre otros, ¿no es cierto? Claro, usando la palabra del Señor, pero la adulteran. Hablando en el nombre del Señor cuando hablan en el nombre de su propio corazón. Y está Sejón también, que era guerrero, significa, y que habitaba en Hesbón, y Hesbón significa fortaleza. Gobernaba desde Aroer, Aroer significan ruinas y escombros. Entonces esto habla de cuando nosotros por años vamos dejando el pecadito oculto, nuestros pecados, claro, en lo oculto, y no los confesamos, y por lo tanto esos son como escombros para nuestras vidas, que genera, que son estas fortalezas que genera este enemigo. Bueno, lo que pasa es justamente esos pecados, esa forma de proceder que le ha dado resultado, termina instaurando como una coherencia, termina siendo un muro fortaleza donde se esconde detrás de este enemigo. Y para echarlo abajo, ¿cuál es la única forma? Bueno, a través del Señor. Sí, ¿no? De confesar nuestros pecados, porque la palabra nos dice que la verdad nos hará libres. El silencio, ¿no es cierto? Palabra mansa, aquieta la ira. O la humildad, la sencillez de corazón, el servicio, calladito. Calladito te ves más bonita. Así decía mi abuelita, calladito te ves más bonita, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces debemos reconocer que también, bueno, estos 5 reyes que eran los... Y falta Og también, que también es altivez. De hecho, Og era un rey gigante. Y era rey de Basán, que Basán significa tierra fértil y suave, fructífero. Esa aplicación dice que aquellos que prosperan o fructifican por sus propias fuerzas es donde habitaba este rey de la altivez. El rey Og era muy gordito, ¿no? Gigante. Era un gigante. De hecho, se dice en los escritos hebreos de que él acompañó a Abraham en su tiempo en el rescate de Lot. Y por eso le había sido recompensado con quedarse con todas las llanuras y las planicies que estaban antes al lado oeste del Jordán, que después en la primera campaña los derrotan, ¿no es cierto? Rubén con Dan y Manasés, y por eso ellos se quedan ahí en ese sector, es justamente el sector. Entonces, ¿cuáles eran las características que tenía Rubén? Las características que tenía Gad y Manasés que permiten derrotar a esta fortaleza espiritual. Bueno, Rubén se arrepintió. Él había cometido una falta bien grande con su papá. Claro, pero él mostró arrepentimiento genuino. Y fue el primero que se dice en la escritura, que por motivación propia se arrepintió. Entonces, así se gana esta batalla espiritual. Los cananeos eran los descendientes de Cam, hijo de Noé, y que habla de que él descubrió la desnudez de Noé. Entonces esto habla de los pecados que son en el área sexual. La inmoralidad sexual. ¿No es cierto? Andar de faldas, como dicen en estos tiempos. Y no solo eso, sino que también actos ilícitos y perversos como, no sé, zoofilia, pedofilia y, bueno, todas estas prácticas, ¿no es cierto?, que van en contra del diseño de Dios, que era el sexo hecho para el hombre y no el hombre para el sexo. Y que justamente nosotros, ¿cómo vencemos esto? Entendiendo que tenemos que renunciar al adulterio y a toda esta perversión, y entendiendo de que nosotros nos dio dominio propio. Claro. Para no dejar que en este caso el sexo nos domine a nosotros, sino que nosotros nos dominamos. Y hoy día este espíritu está muy fuerte, ¿no es cierto? Sí, claro. Con la exacerbación de la libertad sexual. Claro. Y todos estos grupos que hoy día están imperando, que no vamos a mencionar quiénes, pero que sabemos que son minorías sexuales, así hay que llamarles, ¿cierto? Son minorías, pero que tienen demasiada influencia. Sí. Y de hecho en Romanos 1 nosotros revisamos que
cuando se habla de la culpabilidad del hombre, habla ahí Pablo a los romanos, también se menciona en el último capítulo, ¿no es cierto? Esto de lo que es, por qué es tan malo, por ejemplo, y que hay un espíritu que está gobernando hoy día, que es tanto la pornografía. Claro. Que hoy día hay tanto en el mercado sexual, en las redes sociales. Dice que quienes habiendo entendido esto, está en Romanos 1, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, es muy contagioso este espíritu. Sí. Bueno, ¿cómo se puede vencer esto? A través del dominio propio. También habla de que los cananeos eran mercaderes o comerciantes. Entonces son personas que cambian la casa de Dios por el comercio. O sea, que prefieren comprar, vender o trabajar en vez de estar en la casa de Dios. Por ejemplo, nosotros hoy día guardamos Shabbat, sábado. Y hay muchos que no están dispuestos a guardar Shabbat porque prefieren la ganancia antes que guardarse en ese día, sabiendo que la Escritura y Dios es fiel a su palabra, que nosotros seríamos prósperos en todo lo que hagamos si nosotros somos obedientes. Pero también ahí aplica el temor, que por temor a perder las ganancias del día sábado prefieren trabajar ese día. Son dos enemigos en uno, ¿no es cierto? Claro. Se unen ellos para combatir contra el pueblo del Señor. Claro. Están habitando la misma casa. Claro, entonces tiene relación con todo esto. Entonces, bueno, y para qué hablar algo más delicado, aquellos que sirven en las cosas de Dios para lucrar. Peor aún. Uy, esos ministerios que hay a veces, ¿no es cierto? Los ministerios de la prosperidad, porque hoy día están tan de moda. Cada vez menos, cada vez más desprestigiado está saliendo la luz. ¿Cierto? Sí, eso es cierto. Amén, eso sí es bonito. Los fereceos también, ciudades cerradas. Dice, cuando los enemigos oyen que Dios está con nosotros y la victoria que Él nos da, se encierran y no entran ni salen, como sucedió con Jericó. Entonces, aunque levanten fortalezas, al sonido de la bocina y al grito de los ejércitos van a caer esas murallas y quedarán al descubierto. Entonces, estos son enemigos que operan en gente cerrada, hermética, obstinada, que cree tener la razón, que cree conocer la verdad, pero hacen su propia voluntad y expresan a través de la palabra de Dios conforme a lo que ellos creen, más que lo que realmente dicen. Bueno, era lo que pasaba cuando estaba avanzando el ministerio de Pablo también, ¿no es cierto? Aquellos que tenían sus religiones, sus tradiciones, y terminaban amando más en la cuestión farisea. Terminaban más los mandamientos de hombre. Y terminaron, ¿no es cierto?, modificando los mandamientos del Señor por amar sus tradiciones. Claro. Entonces, era la lucha que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debemos resistir a la palabra. Debemos ser temerosos de Dios. Y si somos temerosos de Dios, debemos estar siempre disponibles para escuchar lo que hay detrás de lo que me está diciendo alguien, porque si alguien no predica la palabra verdadera, o si alguien no declara lo que corresponde, las piedras hablarán. ¿Te acuerdas cuando, y sobre todo cuando a veces tratamos de hacer callar a otros, porque también está esa situación? Que de hecho, perdón, eso te iba a decir que... Perdón, para terminar ese punto de las piedras, porque cuando Yeshua iba ingresando, ¿no es cierto?, y el pueblo lo alababa, los fariseos decían, oye, hazles que se callen, porque gritaban Osana, Osana en las alturas, que sabían que era profético, que era una señal del Mesías, ¿no es cierto? Y los religiosos lo querían hacer callar, decían, si yo lo hago callar, a las piedras hablarán. Entonces a veces tratamos de hacer callar la voz del que clama en el desierto, le cortaron la cabeza. Bueno, hoy día todavía queda eso. Claro, de hecho, también vemos a los heveos, que eran los aldeanos, que también en ellos hay astucia, engaño, la mentira, era aquello que los identificaba como pueblo. Entonces habitaban en Gabaón, que quiere decir sentimiento carnal. Claro, son aquellos que no son espirituales, son emocionales y te hacen llorar, te quebrantan, te llevan hasta niveles en los cuales tú bajas tus voluntades por chantajes emocionales. Claro.
¿no es cierto? Ese Por es pura el espíritu motivación. de los hebeos. Entonces, también eso, para vencerlo eso, hay que entender que incluso siempre nos están, están estigmatizando a otros, denigrando la obra que Jesús hace en la vida de las personas. No le creen al Señor. Mm, Es decir, aquel que entró, que es nuevo convertido, no está, tiene un valor diferente a aquel que es convertido de cuna. mm. O que lleva muchos años en el Evangelio. Claro, entonces, si nosotros vemos la transformación de vida, hay que creer en el Señor, porque cuando negamos la obra que Dios está haciendo sobre alguien, estamos renegando también de Cristo. Del Espíritu Santo. Ese es el espíritu que hay detrás de quién? De los De los hebeos. hebeos. Y los jebuseos finalmente, pisoteados ya por sus padres, por sus hermanos, trae baja autoestima, ¿no es cierto? Quiere hacer sentir, romperle el corazón para traer resentimiento, para traer resignación y Menoscabo. menoscabo, ¿no es cierto? Ese traer orfandad también. Entonces, eso es el espíritu de Jebuseo. Claro, Entonces, de hecho, y esto trae egoísmo, trae no creer en los demás, rompe la familia, las relaciones. Recordemos que estamos diciendo que el Señor nos coloca en lugar de bendición. Si lo olvidamos a Él, empezamos a qué? A tomar amistad con estos 7 espíritus. Entonces, podemos ver en nuestras prácticas hoy día, si es que esto está presente en nosotros, y vamos a ir reconociendo que el canto de Moisés es un canto desesperado para dejar en el corazón de aquellos que pierden el agradecimiento, el reconocimiento de dónde vienen todas las bendiciones. Todo lo bueno viene del Señor. De hecho, respecto de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que decía el Señor, cuando entren en la tierra, entonces engordarán, se saciarán y qué sé yo, van a disfrutar de todos los bienes que les trae la tierra. Y van a dejar de lado, dice en 32.15, dice, perdón, en Deuteronomio 32.15 dice, pero engordó Jesurún, nombre que se le daba a Israel, ¿no es cierto? Un nombre como espiritual que le daban, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y aquí habla, ¿no es cierto?, claramente esto. De nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua, porque Él es la roca de nuestra salvación. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que recordar cuando entremos a esta nación? El canto de Moisés. Y necesitan valientes. Por eso le dice a José, o sea, a Josué, ¿no es cierto? Le dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. De hecho, le dice, le da la instrucción. Pero aquí le dice en forma diferente, ¿no es cierto? Dice, y le dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Perdón, el nombre que en el hebreo es Yehoshua, que es, y Yeshua es el nombre abreviado de Yehoshua, que nosotros hoy día estamos esperando a nuestro Señor Yeshua, que justamente nos haga partícipes de su reino, que podamos entrar a esa tierra prometida. Entonces, Dios nos ayude a nosotros, ¿no es cierto?, a guardarnos de caer en seguir a estas naciones, a estos 7 espíritus de los cuales nos hablaba, que eran peores que el primero. De hecho, en nuestra vida espiritual también, a nosotros muchas veces nos dicen que hemos salido del Egipto espiritual, porque estábamos en pecado, en delitos y pecados, y el Señor nos libertó. Y nos quiere llevar a esa tierra de bendición, pero estamos pasando por esta tierra, estamos siendo peregrinos en esta tierra que representa este desierto, y no sea que nos dejemos contaminar, ¿no es cierto?, por estos 7 espíritus que desean volver a nuestra casa. Ese es el primero que salió y va a buscar a otros 7 que son peores que el primero. Entonces, Dios nos libre de caer en estos 7 espíritus, que representan estas 7 naciones. Amén. Amén. Y que no abandonemos, perdón, al Dios Padre y a nuestra roca, a nuestro Señor Yeshua, que es nuestra salvación. Amén. Amén. Bueno, el Señor siempre nos ama primero.
Siempre Él coloca por delante la bendición. Y si nosotros lo colocamos delante a Él, siempre vamos a ir en victoria en victoria. Así podemos vencer esto. Él envió por amor a nosotros primero a su unigénito, a nuestro Señor, ¿cierto? Aquí también lo hace proféticamente. Coloca por delante del pueblo a Yehoshua, Josué, ¿cierto? Y le coloca un ánimo, dice, esfuérzate y anímate. Y sé valiente. Aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, dice también la palabra del Señor. Sí, además vamos a dar las gracias porque ya estamos más que en el tiempo, pero la verdad que este tema nos llevó a profundizar porque estas 7 naciones lucharon contra y le hicieron oposición no solo de guerra, también cultural. Hay una batalla cultural que en este tiempo también tenemos que librar con progres, con grupos que están hoy día operando, ¿no es cierto? Hay una batalla cultural que tenemos que dar día a día. Y esperamos que esta reflexión, estos videos, la palabra del Señor, esperamos confiadamente que Él nos va a dar la victoria. Así que damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado para administrar. Y que no nos olvidemos que de Él viene todo lo bueno. Todo lo bueno de Él viene. Hay un solo bueno. Decía nuestro maestro, ¿no es cierto? Es el Padre. Y si nosotros queremos ser buenos, tenemos que parecernos lo más que podamos a Él. Tú vas a ser un buen esposo si es que amas como Dios manda. Tú vas a ser una buena esposa si amas como Dios manda. Vas a ser un buen hijo y así, sucesivamente. Por eso necesitamos de la bendita palabra del Señor y que Él vaya delante de nosotros. Es decir, que nuestros pies pisen o se dirijan hacia la bendición. ¿Ven? Hacia la tierra bendita. Amén. Les damos gracias. Perdonen el tiempo, pero... Discúlpenos, pero no, no. así nada. Amén. Damos gracias al Señor. Shalom. Shalom.